En este vídeo vamos a ver cómo configurar el sistema de medidas en este producto y los precios para los diferentes atributos que aparecen. Si quieres ver cómo hemos llegado a esta configuración y cómo hemos añadido estos atributos al producto, te dejo el enlace al vídeo donde está explicado en la descripción. Lo primero que vamos a hacer va a ser configurar las medidas. En este caso tenemos aquí nuestro producto, al que hemos accedido directamente desde catálogo Megaproduct. Y dentro de productos hemos accedido a este en concreto. Dentro de la pestaña de configuración del producto tenemos un apartado que es campo de entrada y límites, donde podemos aplicar diferentes configuraciones a las medidas. Por ejemplo, podemos indicar un mínimo y un máximo en el total de las medidas. En este caso, al estar trabajando en metros cuadrados, ese mínimo y máximo total de medidas sería en metros cuadrados. También tenemos un campo para la cantidad mínima y máxima y para la cantidad inicial, que en este caso sería la cantidad en unidades, 1, 2, 3, etc. También tienes la opción de que el cliente solo pueda comprar múltiplos de las cantidades mínimas. Es decir, que si por ejemplo estás vendiendo un paquete de botellas en el que vienen 6, que el cliente solo pueda comprar de 6 en 6. En este caso, al ser un store, esto lo vamos a dejar tal cual y vamos a trabajar directamente con las medidas. En nuestro caso podemos indicar que el mínimo de ancho sean 90 centímetros y el máximo 2 metros. Aquí vamos a indicar que estamos trabajando en centímetros y vamos a añadir el texto CM para que en el front aparezca y el cliente sepa en qué unidad debe añadir las medidas. En las secciones podemos ir indicando cada cuántos centímetros se puede modificar la medida, es decir, si yo aquí indico 5, el cliente solo podrá añadir 90, 95, 100, 105, etc. Si no ponemos nada, el cliente podrá ir añadiendo centímetros de 1 en 1, 91, 92, 93. Con el alto nos pasa exactamente lo mismo. Podemos añadir secciones o no hacerlo. Es muy importante añadir en qué unidad tiene que añadir el cliente las medidas y tenerlo en cuenta porque después afectará al sistema de precios. También tenemos una opción que es añadir medidas por defecto, es decir, que en lugar de aparecernos este campo en blanco nos aparezca con una medida por defecto. Por ejemplo, podemos poner que sean 90 centímetros de ancho por 120 de alto y hacer clic en guardar. En este caso ahora mismo ya nos aparecería 90 y 120. Si quieres trabajar con unas medidas por defecto y que el cliente no pueda añadir medidas manualmente, puedes hacerlo aquí también añadiendo las medidas separadas por comas. Si lo añadimos solo en un campo para ver la diferencia y ahora recargamos la página, vemos que el ancho nos aparece con medidas predeterminadas y el cliente no tiene opción a añadir una medida personalizada y sin embargo el alto, que no lo hemos añadido, sí que puede añadir las medidas manualmente. En caso de que queramos poner unas medidas por defecto pero también permitir al cliente que añada las medidas que él quiera, al finalizar el listado de medidas personalizadas añadimos otra coma y ponemos un 0. Y ahora el cliente va a poder elegir entre las medidas predeterminadas y también añadir él mismo la medida que desee. Ves que aquí ahora aparece un campo que es medidas personalizadas. Al pulsar sobre él, el cliente ya puede añadir aquí los centímetros que quiera para ese campo. Nosotros en este caso no vamos a poner nada más que una medida por defecto para que el cliente le aparezcan esas medidas pero pueda modificarlas cuando quiera. El campo atributos medidas hace referencia al atributo que va a hacer que se muestre determinado campo de medidas. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos determinados atributos. Si cogemos, por ejemplo, el atributo azul y buscamos su ID, puedes verlo directamente si accedes a grupos y buscas el color azul, vemos que este ID de atributo es el 312. Si indicamos, por ejemplo,
en el campo de ancho el atributo 312 hará que ese campo de ancho solamente aparezca cuando el cliente seleccione el atributo azul. Como puedes ver, ahora mismo está apareciendo, pero si yo en lugar del azul selecciono el verde, desaparece. Esto es útil en el caso que determinadas medidas solo estén disponibles en ciertos colores o con ciertos atributos. En nuestro caso, como va a estar disponible para todos, dejamos esto a 0 y hacemos clic en guardar. Como hemos indicado que las medidas son de 90 hasta 200, si yo intento poner en cualquiera de los campos 210, por ejemplo, o 220, lo que sea, cuando le haga clic en añadir al carrito me va a saltar esta alerta, indicándome que es imposible, que el ancho mínimo son 90 y el máximo son 200, lo mismo que el alto. A la hora de configurar los precios, podemos hacerlo directamente aquí, en el caso de que el precio inicial no dependa de ningún atributo. Podemos indicar aquí que el precio del producto son 15 euros con IVA. En este caso, si no le decimos lo contrario en el campo de fórmulas de medida ni tampoco en el campo de atributos, el módulo calculará que esos 15 euros van en base a dos medidas, el ancho y el alto, es decir, que multiplicará los dos campos para dar el resultado. Si aquí ponemos 100 y 100, pues multiplicará 100 centímetros por 100 centímetros y devolverá el resultado del precio. Hacemos clic en guardar y lo comprobamos. Si ponemos 100 y 100, vemos que nos aparece el precio de un metro cuadrado, 15 euros. Si vamos modificando aquí, vemos que va variando el precio a medida que vamos cambiando las medidas, pero siempre el resultado es el de multiplicar el ancho por el alto. En el caso de que no queramos que la fórmula sea esta y queramos que, por ejemplo, solamente tenga en cuenta el ancho, indicaremos en la fórmula que solamente se debe tener en cuenta el ancho, es decir, el W, y hacemos clic en guardar. Si ahora indico aquí 100 centímetros, 120, 150, el resultado ves que no varía. No varía porque nosotros hemos indicado que solamente se va a tener en cuenta el ancho. Sin embargo, en el momento que modifique el ancho, vemos que el precio ya va cambiando. Pero nunca si modifico el alto, porque le hemos dicho que no debe tenerlo en cuenta. Ten en cuenta que las fórmulas que aplicamos aquí directamente en el campo de configuración se aplican al producto en general. Si quieres que esa fórmula se aplique solamente en una determinada combinación de atributos, por ejemplo, que solamente se aplique cuando se hace una confección lisa o una confección en tabla o cuando se hace cualquier otro tipo de selección, entonces tendrías que hacerlo dentro de la pestaña atributos, como explicaremos ahora. En nuestro caso esto lo vamos a dejar tal cual porque queremos que tenga en cuenta la fórmula inicial, la del ancho por el alto. El módulo también permite indicar peso al producto y stock. Este stock iría reflejado en la medida en la que se configura el producto, en este caso en metros cuadrados, es decir, que tendrías que indicar el stock del producto en metros cuadrados y como se hace a nivel de la pestaña configuración sería general, no por una combinación de atributos. Igualmente, si necesitas hacerlo por combinación de atributos, lo haríamos en la pestaña de atributos. En el campo días del producto puedes indicar cuántos días tardarás en fabricar el producto para que el cliente lo tenga en cuenta y aparezca reflejado también en el front office. Las medidas proporcionales lo que hacen es seleccionar si quieres que cuando el cliente añada una medida de ancho automáticamente se calcule el alto manteniendo siempre la misma proporción, que puede ser de 1,1, 1,3, como sea.
Es decir, en este caso que es 90-90, si mantenemos las medidas proporcionales, en el momento que el cliente cambie el ancho a 100, el alto también se cambiará automáticamente a 100 y así sucesivamente con todas las medidas. Ahora vamos a ver cómo configurar precios directamente en los atributos. Para ello accederemos a la pestaña de atributos. Tenemos varias opciones para seleccionar los precios. Tenemos la opción de tipo todos, que lo que hace es tener en cuenta la fórmula que se está aplicando en este momento. Si yo aquí indico que, por ejemplo, el color azul aumenta 2 euros el precio de la medida, es decir, que en lugar de 15, como hemos aplicado en la configuración, en el caso del azul cuesta 17 euros el metro cuadrado, seleccionaría el nombre, un nombre si quieres darle a la regla, por ejemplo, precio azul. En grupo indicaría el grupo del atributo, en este caso diseños lisos. Y el color azul. Esto lo dejaría tal cual porque sería simplemente para esa opción, como solamente tiene una, da igual lo que selecciones. Y si dejo tipo todos y aquí indico 2, lo que va a hacer es que ahora el precio del metro cuadrado para el color azul, en lugar de costar 15 euros, costaría 17. Si selecciono ahora el color azul y selecciono 100%, como puedes ver el precio en lugar de ser 15 son 17. Si paso al beige ya aparece como 15. El campo de la lógica de los atributos es útil en caso de que tengas varios atributos con esa misma opción. Por ejemplo, aparte del diseño azul, vamos a hacer que también el beige y el gris sumen 2 euros más al precio. Con lo cual quiere decir que si selecciona o bien el azul, o bien el beige, o bien el gris, se tiene que cumplir esa regla. Por lo tanto, la lógica no es para todas las opciones seleccionadas, no tiene que elegir las 3, simplemente tendría que elegir una de ellas. Con lo cual, seleccionamos la lógica, solo una opción seleccionada o lógica tipo OR. Y añadimos los otros 2 diseños. El azul, que ya lo tenemos, también se lo hacemos para el beige y para el gris. La última opción, como ya queda aquí marcada, no hace falta darle al más. Y hacemos clic en guardar. Si ahora recargamos la página y lo volvemos a ver, veremos que para 100%, es decir, para 1 metro, el azul es 17, el beige es 17, el gris es 17 y sin embargo el rosa es 15, al igual que el verde. Sin embargo, si seleccionamos la lógica AND, el cliente tendría que seleccionar las 2 variables para conseguir el resultado de la regla. Por tanto, por ejemplo, si selecciono un diseño de store estampado, como por ejemplo acuarela, y ahora selecciono otro campo, por ejemplo la caída en cascada, e indico que la lógica es AND, cuando el cliente seleccione acuarela y tipo de caída en cascada, se aplicará la regla. En este caso, si quieres, en lugar de ser un precio por la medida, podemos indicar que sea un precio fijo por producto. Es decir, que sume 3 euros, pero no a la medida, sino al importe total. Siempre que se seleccione el estampado en acuarela y la caída del store en cascada. Si queremos ponerle un nombre, podemos poner acuarela más cascada. Y hacemos clic en guardar. Y lo que hará será sumar 3 euros, pero al importe total. Es decir, si yo tengo aquí 100%, pero un diseño estampado en cascada, un diseño estampado acuarela,
Ya me ha dicho que son 3 euros más, es decir, que en lugar de 15 cuesta 18. Pero si en lugar de ser 100%, es decir, un metro, ponemos que sean 120%, donde el precio normal es 18, aquí lo que hará será sumar igualmente 3 euros, por lo que serán 21. Si le ponemos 1,60 por 1,60, que el precio son 24 euros, aquí no va a sumar la parte proporcional de esos 3 euros, sino que va a sumar los 3 euros fijos y serán 27. Correcto. Y se suman siempre que la caída es en cascada. Si yo ahora cambio la caída a tipo pegado, esos 3 euros van a dejar de sumarse. Y ahora son 24. Si elijo la caída con cascada, pero sin embargo en el diseño, en lugar de seleccionar acuarela, selecciono cualquier otro tipo, por ejemplo libélulas o margaritas, igualmente se descuentan esos 3 euros, porque solamente se suman en el caso de que se cumpla la regla y ambos atributos estén seleccionados. Ahora vamos a ver el tipo de precio en porcentaje y vamos a hacer que, por ejemplo, la caída del lector pegada sea, por ejemplo, un 20% más caro. Entonces, le podemos poner un nombre si queremos, caída pegado. Seleccionamos, como solamente es para un atributo, en lógica nada, en todo seleccionamos el tipo porcentaje y aquí le indicamos que un 20% y hacemos clic en guardar. Si recargamos la página, vemos que ahora mismo el precio es 15,30, pero que si la caída la seleccionamos pegado, pasa a 18,36. Si cambiamos la medida, al ser un porcentaje, también cambiará el precio de este tipo de caída. Ahora para el accionamiento a motor vamos a aplicar una fórmula. Vamos a poner aquí motor, en accionamiento vamos a seleccionar motor y lo vamos a hacer de tipo fórmula, de manera que vamos a indicar que se cobren 45 euros más por medida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a indicar que el ancho entre 100 por el alto entre 100 debe multiplicarlo por 45 euros, que sin IVA son 37,19. Esto sería lo mismo que en lugar de hacerlo en fórmula, hacerlo de tipo todos e indicar que son 45 euros, pero para que veas cómo se aplica con la fórmula lo vamos a hacer así. ¿Por qué divido entre 100? Pues porque tanto el ancho W como el alto H están siendo añadidos en el front en centímetros y sin embargo aquí nosotros estamos multiplicándolo el precio por metro. Por tanto, lo hacemos así, W entre 100 por H entre 100 y hacemos clic en guardar. De manera que si yo ahora recargamos la página y vemos que ahora mismo si ponemos un metro por un metro, el color verde, el accionamiento manual con cadena son 15 y a motor son 45 euros más, 60. Si modificamos y le damos 2 metros, son el manual 30 y a motor serían 90 euros más, 120. Si lo hacemos con 4 metros, pues tendríamos que el manual son 30 euros y sin embargo a motor serían 210, que serían 180 más los 30. Si queremos que el motor, por ejemplo, solamente dependa del ancho,
Entonces, modificaremos la fórmula y en lugar de decirle que multiplique ancho por alto, le indicaremos que solamente queremos que lo multiplique por el ancho. Y hacemos clic en guardar. Por tanto, ahora, seleccionando las mismas opciones, si ponemos 100%, vemos que son 60, pero si modificamos el alto, por ejemplo, por 200, seguirán siendo 60. Independientemente de la medida que pongamos del alto. Sin embargo, en el momento en el que modifiquemos el ancho, nos irá modificando también el precio, porque le hemos indicado que tenga en cuenta solamente el ancho. También podemos hacer, por ejemplo, otras opciones que sean que se tenga en cuenta el ancho, pero que además a ese ancho le sume una medida. Por ejemplo, W entre 100 más 0,25. Guardar. Por tanto, ahora, en lugar de multiplicar el precio del ancho, si tenemos aquí 100% 20 y tenemos que son 15 euros, que es para la medida de 100 centímetros, si ahora vemos a motor, vemos que nos da 71,25, es decir, está sumando unos 56,25. Ese resultado de 56,25 es el que nos da de multiplicar el ancho, que es 100, más los 25, es decir, 1,25, lo multiplicamos por 45. Y el resultado son 56,25, que sumado a los 15 euros que ya tenía de por sí el precio, nos da como resultado 71,25. De esta manera puedes ir creando las fórmulas y aplicando diferentes precios como tú necesites. Otra opción para configurar los precios es que en lugar de marcar aquí los 15 euros por defecto, apliquemos rangos de precio, de tal manera que si yo esto lo dejo a 0 y hago clic en guardar, y me voy hasta los rangos, puedo ir aplicando diferentes rangos de precio en función de la medida. Ten en cuenta que estos rangos también pueden ser de diferentes maneras. En nuestro caso los vamos a hacer por precio total, de manera que se devuelva el precio de la medida que más se acerque, pero sin pasarse. Estos rangos también pueden ir en función de un atributo, pero nosotros los vamos a hacer a nivel general, por tanto no vamos a marcar ni en grupo ni en atributo nada, solamente vamos a ir marcando las medidas de ancho y de alto que nos interesan. Por ejemplo, con 90 centímetros de ancho y 100 centímetros de alto, el precio va a ser 45. Con 90 centímetros y 150, el precio va a ser 53. Con 90 y 200, el precio va a ser 62. Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que si ahora yo selecciono de 90 a 120, me tiene que coger el rango de 90 a 150 y devolverme que son 53 euros por metro. Entonces, de 90 a 120, si escojo el color verde que no tiene ningún suplemento en el atributo, me devuelve exactamente los 53 euros. Si me paso y aquí pongo 160, en lugar de cogerme el rango, primero el de 90 a 150, me coge el de 90 a 200, que ahí ya son 62 euros, que es el precio que me está devolviendo, 62 euros. Igualmente se seguirían aplicando los recargos de los atributos, siempre en función de lo que se haya configurado anteriormente. Lo mismo si cambiamos aquí el diseño por uno que tenga un suplemento.
vamos a seguir creando más rangos. Ahora en lugar de para 90 vamos a poner otro que sea para 130. Entonces ponemos de 130 a 100, el precio será 65, de 1,30 a 150 indicamos que el precio son 70 euros y de 130 a 200 indicamos que son 79 euros. También tienes que tener en cuenta que si por ejemplo solamente vendes un producto con una sola medida, pues solamente tendrás que rellenar uno de los campos. Si son 3 medidas, pues tendrás que rellenar los 3. Y vamos a crear un tercer rango que sea de 200 centímetros de ancho por 100 de alto, 95 euros. De 200 a 150, 100 euros. Y de 200 por 200, 200. De 200 por 200, 110. Y añadimos el rango. Puedes crear todos los rangos que necesites, incluso ir aplicando diferentes rangos de precio por atributo. Pero esta es una manera bastante fácil de ir aplicando diferentes precios en función de la cantidad que compre el cliente. Estos rangos tienes la opción de importarlos directamente. Para importar estos rangos tienes que acceder a inicio, y a la pestaña de importación. Y aquí tienes la opción de importar rangos. Seleccionas tipo rangos, seleccionas el archivo y lo importas. Aquí puedes descargar un ejemplo del fichero de rangos para saber cómo tienes que irlo completando. Si ahora vamos hasta la página del producto y vamos probando los precios de nuevo, vemos que nos está devolviendo 53 euros, que es el rango que hemos añadido de 90 a 150, pero si aumentamos aquí ponemos 130, entonces nos devuelve 70 euros, que es el rango que hemos marcado de 130 a 150. Si ponemos aquí 180, que pasaría directamente al de 200, de 130 a 200 son 79 euros. Si marcamos aquí 180 por 180, nos devolvería el rango de 200 por 200, que son 110. Y así sucesivamente puedes ir creando diferentes precios, que también pueden ir variando, como hemos visto, en función de las diferentes selecciones que vaya haciendo el cliente. En próximos vídeos veremos otras opciones, como por ejemplo la de copiar esta configuración a otro producto que sea similar para no tener que volver a configurar todo esto desde cero. Recuerda que si tienes cualquier duda puedes poner un ticket desde tu área de cliente.